Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Una fuerte ola invernal golpea varias regiones del país, dejando miles de afectados, regiones aisladas y cuantiosos daños materiales. Pero además, con el incremento de las lluvias, también aumenta la circulación de diversos virus respiratorios, justo cuando aún seguimos lidiando con la pandemia. ¿Qué hacer frente a estos virus que se suman ahora al COVID-19? Veamos el siguiente informe. No todo es COVID. Al virus pandémico, ahora con las lluvias y la reactivación, entre otros factores, se suman los virus que tradicionalmente causan picos de infección respiratoria y que solo por los síntomas puede resultar imposible diferenciar unos de otros. Recordar que los síntomas que podemos tener ante una infección por un virus respiratorio, incluyendo el coronavirus, el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio o el adenovirus, pueden ser similares en ciertas condiciones. La tos, la aparición de rinorrea, de mocos constantemente, la dificultad respiratoria, la sensación de sentirse mal, pueden ser un factor o un hallazgo similar a todos estos virus. En este caso, teniendo en cuenta que seguimos en pandemia, el llamado es a no subestimar los síntomas. Podemos convertirnos en quien siga transmitiendo y se vuelva parte de la cadena de la transmisión del virus. Por lo tanto, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, el llamado es a permanecer en casa y a consultar tempranamente si identificamos uno de estos signos de alarma. Recuerde aislarse, reportar para evaluar la necesidad de una prueba COVID y estar atento a señales de alarma. Es muy importante estar atentos a los signos de alarma. Si los síntomas están por lapsos mayores a 48 horas, si la tos se hace persistente, si hay aparición de fiebre que no cede a la ingesta de analgésicos comunes, o si aparece dificultad respiratoria, debemos consultar tempranamente a las instituciones hospitalarias o a través de nuestras empresas promotoras de salud, a través de nuestras EPS. En los niños, algunas señales de alarma son decaimiento, vómito, diarrea, color azul en los labios, hundimiento de las costillas al respirar. Y por supuesto, lo más importante sigue siendo la prevención. Por eso, el uso de la máscara quirúrgica, el lavado de manos y mantenernos en áreas ventiladas son la base de la prevención de estas infecciones. Además, no podemos tampoco olvidar que la vacunación es la clave en el control de estas infecciones. Además de cumplir la cita con la vacunación contra el COVID, no olvidemos que en la vacunación regular están otras como influenza y neumococo. Y es que las enfermedades respiratorias afectan millones de personas cada año, por eso identificarlas, darles el manejo adecuado y consultar con los especialistas cuando sea necesario es de vital importancia para evitar que éstas se agudicen. Por eso hemos invitado esta noche al doctor Rafael Conde, él es médico neumólogo de la Fundación Neumológica Colombiana. Gracias, doctor, por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Juanita, buenas noches a los amables televidentes. Qué bueno que pueda estar con nosotros, doctor, para explicar toda esta situación. Y quiero empezar por eso, el principio. ¿Qué es una enfermedad respiratoria? Una enfermedad respiratoria, sin duda, es un proceso, usualmente en algunas formas infecciosas, causadas muy frecuentemente por virus que afecta el tracto respiratorio superior o inferior, con diferentes grados de manifestaciones que van desde cuadros simples hasta compromisos respiratorios muy severos que pueden poner en riesgo la vida. Claro, y podría decirse, doctor Conde, que en este momento, en medio de la reactivación económica, por supuesto, las lluvias generalizadas que se están presentando mayormente en el centro del país, ¿ha disparado un pico de enfermedad respiratoria en este momento? Sin duda. Durante el año, usualmente en los sitios lluviosos pueden haber 2 o 3 picos respiratorios que en relación con los cambios de temperatura y el personal susceptible puede hacer que el cuadro respiratorio se vuelva mucho más frecuentes y incrementen, como ya decían previamente, las consultas médicas, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo. Por tal motivo, durante el periodo de lluvias, las medidas de protección son determinantes para poder impactar en que no se vuelva a incrementar los eventos respiratorios hospitalarios en consultas. Todo esto además en paralelo a la pandemia. ¿Qué enfermedades respiratorias son las más frecuentes? Frecuentemente vemos desde el resfriado común, pasando por bronquitis, neumonías, algunas exacerbaciones de cuadros de sinusitis y sobre todo, como decía, en personal susceptible,
este tipo de cuadros puede ser bastante de un impacto sustancial. Pero muy frecuente vemos desde el resfriado común, sumado a exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC o el asma. Sí, porque siempre hemos conocido y hasta padecido las famosas gripas, pero ¿esto en qué se diferencia, por ejemplo, con la influenza? Digamos que la influenza, igual que otros virus, tiene un comportamiento que es variable, que va simplemente desde el resfriado común. Es decir, todos los cuadros virales tienen un comportamiento al inicio muy similar, con algunas particularidades que pueden permitir identificar el comportamiento final de la enfermedad. Entonces, el espectro del comportamiento de las infecciones respiratorias va de un resfriado común, pasando por un cuadro bronquial, por una neumonía, en algunos casos con cuadros de impacto sobre el pulmón, que es lo que llamamos distrés respiratorio del adulto. Es decir, al inicio son indistinguibles uno de los otros, pero hay algunas particularidades que pueden ayudar a determinar en frente de qué estamos. Pero al comienzo son indistinguibles, de ahí la importancia del seguimiento estricto de los síntomas en la evolución de la enfermedad. ¿Y quiénes son los más vulnerables en medio de todo esto, doctor Conde? Digamos, ¿las enfermedades respiratorias afectan principalmente a los menores de edad y a los adultos mayores? Exactamente, digamos, en la medida que nuestro sistema inmunológico aprende y cuando entra en el proceso normal de envejecimiento, los grupos poblacionales de extremos de la vida son los más susceptibles, sumados a pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas o cardiovasculares, o en algunos casos otros como obesidad, que ya bien lo pudimos vivir con el COVID. Es decir, en particular puede afectar a todos los grupos poblacionales, pero en particular a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas y cardíacas, en quienes vemos que el impacto de la infección respiratoria en general es bastante importante. Sin duda. Acá el tema también, doctor, y esto es, yo creería que de lo más trascendental, es que el resfriado común, como lo conocemos, la gripe y demás, pues tiene muchas similitudes con el COVID-19. Entonces comparten, por ejemplo, el tema de la tos, de la fiebre, distintas sintomatología, pero ¿cómo podríamos diferenciarlos entre la gripa y el COVID? Sí, es importante entender que al fin y al cabo el COVID es un virus respiratorio con unas particularidades que ya pudimos enfrentar durante la pandemia. Entonces, al comienzo, digamos, la evolución del COVID tiene un espectro de comportamiento también variable, que sin duda no puede ser indistinguible en algunas cosas. Recuerden que la respuesta interindividual al COVID depende de varias cosas, entre ellas la susceptibilidad a la infección, pero al comienzo, cuando uno compara lo que nosotros vemos frecuentemente en los cuadros de COVID que nos vemos enfrentados en la pandemia, uno ve que el paciente con COVID tiene síntomas mucho más insidiosos, fiebre, malestar generalizado, en los pacientes que tienen un curso evolutivo mucho más agresivo, evolucionan en un periodo de tiempo más corto a cuadros de distrés respiratorio. Entonces, si la evolución de los síntomas pasa de las 48 horas iniciales, la persistencia de fiebre obliga sin duda a tratar de descartar COVID como infección primaria y, dado el espectro de comportamiento de esta enfermedad, pues a consultar oportunamente. La influenza y los otros virus pueden tener un comportamiento muy similar, pero vemos que es menos insidioso, menos intenso frecuentemente, porque en el mundo el avance en la vacunación con la influenza, pues ya todos sabemos que prácticamente hace parte del esquema de nuestra vida. Entonces vemos con menos frecuencia influenza y con cuadros menos severos de influenza históricamente hacia atrás. Pero sin duda, como ya bien decían, los virus siguen teniendo un impacto relevante y endémico, 2 o 3 picos al año, inclusive previo a esto que vivimos con la pandemia del COVID. Claro, ¿qué signos de alarma deberíamos tener en cuenta con estas enfermedades respiratorias? Al margen del COVID-19, digamos, se ha descartado, pero ¿qué tipo de signos de alarma tenemos que tener presentes? Claro, sin duda, la exacerbación de los síntomas, pacientes que tienen enfermedad respiratoria crónica, al comienzo deben notar si hay deterioro en los síntomas basales, eso es importante. Y en los pacientes que no tienen enfermedad respiratoria crónica, la presencia de fiebre persistente
dificultad para respirar, sentir que se sienten con respiración corta en los niños, el aleteo nasal, la presencia de pérdida de apetito, malestar persistente. Ya hoy casi que el oxímetro, que era un dispositivo que antes era solo exclusivo de los médicos, hoy día casi que todos los hogares con esto de la infección por COVID tienen un oxímetro. El inicio de baja en la saturación son síntomas y signos que sin duda nos obligan a consultar oportunamente. Claro, la saturación sí o sí debe estar siempre por encima de 90. En el caso de los niños o de los menores de edad, ¿qué signos hay que tener presentes? Los menores de edad, obviamente por su comportamiento y por el estado de ánimo, la pérdida de apetito, son síntomas determinantes, y sin duda vigilar, ver cómo es el patrón respiratorio, nos puede dar una alarma respecto de la situación. Niños más chiquitos, sin duda, el estar dormidos todo el tiempo, el no comer, marca que la evolución no es favorable y obliga sin duda a consultar también temprano. Claro, ¿en qué momento, y esto se lo voy a preguntar, doctor Conde, de otra manera, en qué momento es que debemos acudir o consultar al médico frente a estas patologías respiratorias? Digamos, en caso de que sea una urgencia, ¿cómo debería ser ese procedimiento? Sí, yo creo que es súper importante tener muy claro que los síntomas iniciales de una infección respiratoria es un resfriado común. El resfriado común es secreciones nasales, congestión nasal. Esto se puede mejorar simplemente al comienzo, inclusive la fiebre durante los primeros 2 días son esperables, pero la persistencia de síntomas luego de las primeras 48 horas o un curso evolutivo rápido hacia el deterioro, sin duda obliga a consultar rápidamente. Yo estaría muy pendiente en el adulto mayor de evaluar su condición basal, si tenemos un oxímetro, mirar que la saturación no baje, si dejó de comer, estar pendiente de que algo no va bien, y eso obligaría a consultar oportunamente. En los niños, el estado de conciencia, el estado de ánimo y la pérdida del apetito marcan que sin duda hay que consultar, a que el médico de su respectiva EPS requiere una aproximación para que sea evaluado y evaluar la condición del paciente en forma inmediata. Sí, lo más importante es poder actuar a tiempo. Ahora, doctor, a mí me gustaría que entráramos un poco a analizar lo que estamos viviendo en este momento. La temporada de lluvia se suele repetir 1-2 veces por año. Esto ha pasado también en 2020, por supuesto, pero con el uso del tapabocas se tiene un poco también en el imaginario que las enfermedades respiratorias bajaron un poco. La gente incluso en el común, la gente de a pie decía como ya no me da tanta gripa, ya no me estoy enfermando a pesar del clima y demás. ¿Qué es lo que está incidiendo ahora? Esto tiene que ver con la reactivación, con que la gente se ha relajado un poco, se quitan más el tapabocas, no se cuidan tanto, realmente es el frío. Digamos, hablemos un poco de esas características. Sin duda, esto que vivimos previamente nos enseñó muchísimo. Por ejemplo, durante la infección, la pandemia por COVID, la atención de pacientes con enfermedades respiratorias afortunadamente bajaron sustancialmente. Esto tiene que ver en el impacto que las medidas de cuidado sanitarias, el uso de tapabocas, se extremaron. Entonces, esto debemos mantenerlo hacia el futuro, porque las infecciones respiratorias van a continuar estando con nosotros. El COVID va a ser parte del espectro del comportamiento endémico de las infecciones de aquí en el futuro. Por tal motivo, el no relajarse en las medidas usuales de cuidado, como el lavado de manos, de identificar tempranamente el inicio de síntomas respiratorios y no enviar a nuestros hijos al colegio, y mantenerlos en casa. Lo mismo nosotros, en las medidas de, si tenemos síntomas respiratorios, evitar el contacto en nuestra área laboral. Hoy tenemos la herramienta de teletrabajo y de alguna forma implementar lo que hacíamos con el COVID, aún en una escala obviamente menor, pero si algo nos sirvió todo esto que vivimos es que las medidas de protección y aislamiento impactan en la frecuencia de infecciones respiratorias. Nosotros siempre vivíamos históricamente 2 picos
al menos 2, a veces 3 picos endémicos de infección respiratoria en Bogotá con los cambios climáticos, y esto impacta un montón en muertes, que lo que pasa es que no las tenemos tan claramente medidas como lo vivimos en el COVID, pero esto impactaba en forma sustancial en niños, en adultos mayores, y esto lo podemos evitar extremando las medidas de cuidado que vivimos con el COVID. Entonces, todo lo que aplicamos durante la pandemia en su máximo pico continúa vigente y nos ayudaría un montón a impactar en estas muertes que no son medidas de la misma manera que se midió con infección por COVID. Entonces, no bajar la mano, no bajar las medidas que son de extrema importancia para sobre todo el personal susceptible, que usualmente son nuestros niños muy chiquitos o nuestros pacientes adultos mayores que están en casa bajo el cuidado de nuestra responsabilidad. 2, 3 picos respiratorios por año, doctor. Ahora le quiero preguntar el caso en ciudades como Medellín, como Bogotá, que tienen contaminación también muy fuerte en el aire. ¿Esto termina también incidiendo? Indudablemente. Las infecciones respiratorias no tienen solo un impacto en el ambiente, no solo tienen un impacto sobre la enfermedad respiratoria y la exacerbación de las enfermedades respiratorias crónicas, pues son dos cosas diferentes. Una es la agudización del enfermo respiratorio crónico, sino también tiene un impacto medido claramente cardiovascular. Entonces, sin duda sí, obviamente esto hay que estudiarlo mejor, tener datos propios que nos permitan tomar conductas sanitarias que impacten en nuestra población, pero sin duda sí, la contaminación sumado a los cambios ambientales de sitios como el nuestro, donde los meses lluviosos la temperatura cambia rápidamente, tienen un impacto sin duda sobre las infecciones respiratorias y sobre la patología respiratoria no infecciosa también, que es muy frecuente en nuestro medio. En medio de todo esto, doctor Conde, ¿qué papel juegan, por ejemplo, las alergias, como la rinitis? Es claro, sobre todo los cambios de temperatura y sobre todo los pacientes alérgicos tienen riesgo de tener, por ejemplo, enfermedades como el asma. ¿Sí? Las exacerbaciones, las infecciones exacerban las enfermedades respiratorias crónicas y por tal motivo el impacto que tienen las alergias sobre el tracto respiratorio superior e inferior es importante y por tal motivo vemos con mucha frecuencia incremento de las consultas por asmáticos, por exacerbaciones de enfermedad pulmonar crónica como el EPOC o las enfermedades pulmonares intersticiales. Es decir, no solo en los alérgicos, sino en todo el perfil amplio de comportamiento de enfermedades respiratorias crónicas, pues se exacerban de una forma importante durante estos meses de lluvia. Actualmente, doctor, ¿qué vacunas están disponibles distintas a las del COVID-19? Sé que existe la de la influenza. ¿Qué tan conveniente es? Es vital. La influenza, digamos, puede disminuir en forma importante el impacto de que una persona tenga un cuadro de influenza grave, que es una influenza grave, es tan grave como el COVID. De hecho, el manejo de una influenza grave es muy complejo. Ya vivimos esto con el H1N1, que es una forma de influenza también. Entonces, el no vacunarse, sobre todo a nuestra población de riesgo, enfermos respiratorios crónicos y mayores de 65 años, creo que no tiene sentido cuando sabemos que el impacto de las vacunas es muy grande. También la vacuna contra el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, es el causal bacteriano más frecuente de infecciones respiratorias bacterianas, es el principal causal de neumonía. Y hay una cosa que es frecuente, es la simbiosis entre bacterias y virus en un orden que no necesariamente uno lleva al otro, pero no es infrecuente que exista coinfección, es decir, las infecciones virales pueden ser la puerta de entrada para alguna coinfección bacteriana y por tal motivo no vacunarse en nuestra población de extremo cuidado realmente es una tontería. También en esquemas recientes hablan de la posibilidad también de incluir en la población susceptible la vacuna contra el pertussis, que también no hay que olvidarlo, que aún sigue y tenemos
pacientes, afortunadamente menos frecuentemente, pero los tenemos también en nuestra práctica diaria. Sí, importante también tener ese cuidado a partir también de las vacunas. Ahora, doctor, viendo el panorama un poco más grande, año tras año, ¿qué incidencia tienen, por ejemplo, las enfermedades respiratorias en las hospitalizaciones y en el deceso en medio de todo este tema? Muy importante porque recuerden que las infecciones en general, sobre todo respiratorias, son causales muy importantes en mortalidad en enfermos crónicos. Entonces, la gran mayoría de nuestra población de enfermos respiratorios, no solo respiratorios, cardiovasculares crónicos y enfermedades crónicas en general, una de las causas más frecuentes de muerte de infección respiratoria, porque de alguna forma el sistema inmunológico o la capacidad de suficiencia del sistema inmunológico se mide por la capacidad de responder ante la infección respiratoria, de forma tal que en la medida que envejecemos, el sistema inmunológico se vuelve menos efectivo y uno de los sitios más frecuentes donde vemos este tipo de afectaciones es el pulmón. Entonces vemos con alguna frecuencia enfermos respiratorios de todo orden, con infecciones respiratorias que en muchas oportunidades llevan a la pérdida de vida y son responsables de un alto número de muertes por año. El que no solo es el COVID, nosotros que nos vemos enfrentados a esta realidad cada año, son supremamente importantes. Son responsables de un porcentaje muy importante durante el año de muertes de enfermos respiratorios y cardíacos y enfermos crónicos en general por causales virales. Lo que pasa es que obviamente con este boom del COVID, donde se medía día a día con pruebas virales el número de pacientes que teníamos infectados, pues esto no lo tenemos con tanta exactitud para los otros virus que son muy frecuentes, como el sincitial respiratorio, el adenovirus, la misma influenza, la parainfluenza, que siempre han estado con nosotros y han causado muchas muertes por año históricamente. Pero entonces no hay que olvidar, la COVID muy probablemente se va a sumar al espectro del compromiso de infecciones virales respiratorias que vivíamos endémicamente previo antes de la pandemia. Doctor Conde, ya hemos hablado de la vacunación, del uso y seguir con el uso del tapabocas. ¿Podríamos hablar de algo que se conoce como la higiene respiratoria para cuidar nuestro sistema respiratorio, proteger a los niños en medio de esta oleada invernal? ¿Qué otras recomendaciones le puede dar a todos nuestros usuarios? No, yo creo que creo que nos volvimos expertos en higiene respiratoria durante todo este año y medio que hemos vivido esta crisis de un impacto tan importante. Insistimos en el lavado de manos, en el aislamiento si tengo síntomas respiratorios, en consulta temprana, en identificar si tengo infección respiratoria, tratar de identificar los contactos cercanos para evitar extender la infección. El uso de tapabocas, sin duda, al menos lo vamos a tener que usar en los momentos en los cuales hay crisis. Posiblemente los médicos lo tenemos que seguir usando quién sabe cuánto tiempo más. Y sin duda, la vacunación, no solo contra el COVID, sino contra influenza y neumococo, es fundamental. Y insisto en proteger a nuestra población de los extremos etarios donde el sistema inmunológico no es lo suficiente maduro para defenderse. Hay que extremar la protección de nuestra población vulnerable, niños y ancianos, adultos mayores. Es muy importante. No olvidar que en el manejo de las infecciones respiratorias, sobre todo en los momentos endémicos del año, la responsabilidad no es solo de los médicos ni del sistema de salud. Todos somos responsables del autocuidado, del cuidar al personal susceptible que tenemos alrededor. Importantes esas recomendaciones en medio de una época de mayor cuidado para prevenir todas estas enfermedades respiratorias, ahora con las lluvias, con la reactivación económica, otros factores también, por supuesto, como el COVID-19, incluso la contaminación ambiental. Es el doctor Rafael Conde, médico neumólogo de la Fundación Neumológica Colombiana. Gracias, doctor, por su tiempo y por todas estas recomendaciones. Un placer, Bonita, y siempre a tu servicio.
Que esté muy bien, cuídese mucho. Muy bien, así terminamos. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.